Hemos leído en la primera parte, la primera lectura, ha sido Génesis 39. Es acerca de la historia de José. Sabemos, por referencias, pero si no lo sabemos, está en Génesis 37, 38, 39 y 40. La historia de José es una historia magnífica. Ahí podemos ver las diferentes vicisitudes por las que pasa un hijo de Dios, una persona que es un hijo de Dios, pero también pasa en el mundo. Pero la diferencia de lo que pasa a las personas en el mundo y lo que pasa a los creyentes es que el Señor está con nosotros. Y eso es una diferencia bastante grande, porque estamos en las manos de aquel que tiene el poder sobre toda la creación. Así que nosotros, cuando pensamos en la historia de José, vemos tantas dificultades, tantos problemas, y sería bueno, por eso he querido colocar Isaías 55, del 8 al 9, aquí, porque dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son tan altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que en el día a día, en nuestras vidas, encontramos diferentes dificultades, luchas internas con nuestra carne, luchas externas con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia. Pero Señor, hoy queremos reconocer que tú estás a cargo de todas las cosas y que todas las cosas nos ayudan para bien. Oh Dios, tú nos capacitas y de diferentes maneras, Señor, y una de ellas también son nuestras vicisitudes, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras dificultades. Enséñanos, oh Dios, a ver cuál es el propósito de las cosas que nos suceden y para qué. Y ayúdanos a entender que estamos en tus manos, Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, hay algo que debemos recordar, y es que somos simples mortales. Es algo que tenemos que recordar siempre. Y que nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestros caminos y nuestra visión son limitadas y de corto alcance. Sobre todo para los que tenemos problemas de la vista. Es más corto alcance aún, pero tenemos una visión limitada de las cosas, de los eventos que suceden en nuestro día a día. Nuestro día a día. Muchas personas que leen, escuchan, ven las noticias, la prensa, informaciones digitales, dan por sentado que no existe Dios, ¿sí? Que no existe un Dios soberano. Ven toda esta cantidad de situaciones y dicen, no hay Dios que gobierne el mundo. Pero no es tanto así para la persona que está dedicada a la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña exactamente lo contrario a este punto de vista. Dios sí existe, Dios es. Existimos nosotros, disculpad que sea un poco tiquismique con las palabras. Dios es. Nosotros existimos. Dios siempre tiene existencia en sí mismo. Nosotros dependemos de Él para existir. Por lo tanto, Dios es, pero nosotros existimos. Y la Biblia afirma que Jehová reina. Salmo 97.1 y Salmo 99.1. Jehová reina. Sí, nos dice que el Dios que hizo los cielos y la tierra gobierna los acontecimientos y controla su destino. Este es el Dios en el que creemos. Él no solo gobierna la historia, sino que cuida especialmente a quienes le aman y confían en Él con la promesa de que todas las cosas que van a suceder nos ayudan a bien. Este es el Dios en el que creemos. Este es el Dios en el que creemos. Como creyentes,
podríamos juzgar a menudo de manera necia y con liviandad los caminos de Dios. Vamos muy a la ligera, somos necios, pensamos que, no, esto sucede por el destino, y empezamos a especular con cosas que como cristianos no deberíamos hacer. Pero la enseñanza de hoy nos ofrecerá una prueba perfecta de que los caminos de Dios no siempre son nuestros caminos y que sus caminos son perfectos y mucho más elevados que los nuestros. Aprenderemos a apreciar a estos grandes hechos al seguir la vida de José. A veces las circunstancias parecen adversas, las de José, y sin embargo en los años posteriores el perfecto plan y propósito de Dios quedará manifiesto y claro para todos. O sea, veremos con claridad en la historia de José, desde el principio hasta el fin, que Dios tenía un propósito para su vida, y lo tiene igualmente para nosotros. Pero ¿cómo vamos nosotros a contemplar y a traspolar esta situación que vivió José con nosotros mismos ahora? Pues hombre, más o menos haciendo lo mismo que hizo José, confiando en Dios. ¿Sí? ¿Cuál era la situación de José? Vamos a empezar a leerlo, ¿no? Génesis 39. ¿Cuál era la situación de José? Recordad que José era el hijo consentido de Jacob. Él era el hijo consentido, tenía un manto de colores y estaba bien, era fino, y los hermanos tenían envidia de José. Y cogieron a José y lo tiraron en un pozo. Era un pozo, porque la palabra se repite, era un pozo hondo. Pero el pozo no tenía agua, así que gloria a Dios que no tenía agua. No sabemos si José sabía nadar, pero el pozo estaba seco. Y sin embargo, los hermanos lo tiraron ahí y lo iban a matar. Esto vino Judá y dijo, no lo matemos, vamos a venderlos a los ismaelitas. Los ismaelitas lo compraron. Un hombre, un joven, tenía 17 años José. Un joven, en plenitud de vida, comenzando su vida. Tenía 17 años y los hermanos mayores lo cogieron y lo vendieron a Egipto. Peor aún, él sabía que lo iban a matar, pero dijeron, peor que eso, vamos a venderlo como un esclavo a los ismaelitas. Bien, el capítulo 39 comienza después de esta situación. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice más, Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, ¿cuál era la primera situación de José? Era un esclavo. Entonces, imaginaos al hijo consentido de Jacob en el mercado egipcio, siendo vendido como si fuera un animal. De hijo consentido a esclavo, como un animal. Finalmente alguien puja por él, en el caso de Potifar. ¿Sí? El guardia del faraón, Potifar. Allí José tenía que hacer lo que se le ordenaba. Pero fijaos que tuvo oportunidad de conocer a personas prominentes en ese sitio, enterarse de importantes negocios del país. Estaba en la casa de Potifar y estaba a cargo de la casa de Potifar. De esta manera iba siendo, por decirlo así, instruido, capacitado para el alto puesto que más adelante desempeñaría. Y cuando Dios destina a una persona para algún servicio, hermanos, cuando Dios destina a una persona para un servicio, donde quiera que se encuentre, también Dios cuida de equiparar a esa persona para cumplirlo de un modo u otro. En este caso fue la esclavitud. ¿Sí? Dios capacita a las personas para prestar un servicio. Da igual el método que Dios utilice, Dios te va a capacitar para ocupar lo que tú tengas que hacer, algún servicio, el que sea.
Y un cambio de semejantes circunstancias podría haber motivado a muchos jóvenes hoy en día a desesperar. Pero José sabía que Jehová estaba con él, y aunque perplejo, confiaba en Dios. Trabajaba con ciencia, recordando que él servía a un Señor en el cielo, como dice la palabra, y no solo a un oficial egipcio. Jóvenes, hay dificultades en nuestra vida. Pasamos por ciertas vicisitudes, dificultades, problemas, pero confía en el Señor. José tenía 17 años, confió en Jehová. Y Jehová, en medio de esa dificultad en la que se encontraba José, lo prosperó. Y él confió en Jehová, y luego Potifar confió en él. Pero el punto es confianza en Jehová. Luego fue el mayordomo de la casa de Potifar. Él era capacitado para lo que iba a hacer. Se convirtió de buen grado en supervisor de toda la casa. Adquirió experiencia de gran importancia para él en el futuro. Y José era bendecido grandemente, y Potifar. Pero José era bendecido grandemente en la casa de esclavitud. ¿Sí? Estaba bendecido incluso en esclavitud. Nosotros hoy pensamos en la esclavitud de una manera totalmente diferente, como se pensaba en aquel tiempo. Pero igualmente era esclavitud. O sea, él trabajaba para comer. No tenía bienes, no tenía nada. Él trabajaba para subsistir por la comida. Dios le prosperó, vemos el versículo 2 y 3, ¿no? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios le prosperó. Le acompaña a José en este transcurso una bendición especial del cielo. Y cada vez se hacía más notoria conforme ascendía en su empleo. Sus hermanos le habían despojado de una túnica, ¿no?, propia de la nobleza, porque si vamos a la historia de la túnica de José, era una túnica de nobleza, una buena túnica de colores. Y él estaba muy orgulloso, los hermanos estaban muy celosos. Una túnica propia de la nobleza, pero no pudieron despojar a José de la nobleza del corazón, ni de su prudencia, ni de su virtud. La túnica no hacía a José. José era un chico virtuoso y noble y temeroso de su Dios. José estaba separado de su familia, pero ¿sabéis una cosa? No estaba separado de Dios. José estaba separado de su familia, pero no de Dios. Estaba exiliado de la casa de su padre, pero Jehová estaba con él, y esto le servía de consuelo y sostén. Y vio su amo que Jehová estaba con él, versículo 3, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que José hacía, era Dios quien lo prosperaba. No era José, era Dios quien prosperaba la mano de José. Y José lo sabía. Su amo le ascendió a mayordomo, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Potifar sabía lo que hacía al poner todo en las manos de José. Dios favoreció a su amo por causa de él, versículo 5. Bendijo la casa del egipcio a causa de José, a pesar de ser un extraño al pueblo de Israel y ajeno al verdadero Dios. Potifar no tenía nada que ver con el pueblo de Israel ni con el verdadero Dios. Sin embargo, Dios les prosperó por mano de José, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, o sea, a partir de ese momento y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿Pero por qué Jehová bendice la casa del egipcio? ¿Qué dice? A causa de José. A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Qué maravilla, ¿no?
Potifar sabía lo que hacía al poner todo en las manos de José. Los buenos son una fuente de bendición. Los buenos, los justos, son una fuente de bendición para los lugares donde viven. Y no se te olvide esto, hermano. Si tú eres un justo delante de tu Dios, tú serás una bendición para el lugar donde tú te encuentres. Da igual. Donde te encuentres, tú serás una bendición, una fuente de bendición para el lugar donde tú vivas. Pero justamente cuando las cosas iban bien para José, de pronto se encontró hundido en la desgracia y en la humillación. ¿Qué pasó? Un gran descenso. En el mismo día se vio pasar del puesto en casa de Potifar a la cárcel del faraón. De esclavo a mayordomo, de mayordomo a preso. Pero si os dais cuenta, pasó de rechazado por su familia, vendido como esclavo, subido a mayordomo. En el proceso iba siendo capacitado. Luego ya veremos que cae en desgracia, pero no por él. Y ya veremos, lo vamos a ver ahora enseguida. Cae en desgracia, pero ¿a dónde va a caer? ¿Qué dice el texto? Versículo 7. Cayó en la cárcel de Faraón. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No? Esas son las preguntas que siempre tenemos que hacernos. Así que empezamos desde el 7 al 12 con una injusticia. Versículos del 7 al 12, vemos ahora la injusticia. Primero, Dios le llega a vemos la situación de José del versículo del 1 al 3. Luego vemos del 2 al 3 cómo Dios le prospera, el 4, el 5 y el 6. Pero a partir del 7 vemos una injusticia. ¿No os ha pasado que hay veces os comportáis como verdaderos hijos de Dios y andáis como creyentes y sin embargo se cometen injusticias contra ti? Ayer hablábamos algo así, ¿no? Ayer hablábamos en la casa de nuestra hermana Elena y Mircha que algo podía pasar así y pasó. Aquí a José le pasó. Versículo del 7 al 12. La más vergonzosa muestra de imprudencia de la esposa de Potifar, versículo 7 al 12, y dueña de José, estaba esta mujer desposeída de toda virtud y honor. Su pecado comenzó por la vista. Entonces vemos aquí una mujer que tiene el pecado que comenzó por la vista. Versículo 7, puso sus ojos en José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Sí, duerme conmigo. Ya hemos visto en ocasiones anteriores la importancia de los ojos como ventanas del alma. Sí, como ventanas del alma. Y la necesidad de hacer como dice Job, hice un pacto con mis ojos de no pecar contra ti. ¿Cómo he de mirar a una doncella? Job 31:1. Nótese, fijaos la urgencia, la persistencia con que esta mujer acosaba a José. Hablaba a José cada día, versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Esto primeramente hace ver dos cosas. Primero, la gran perversidad de ella. Y segundo, la gran tentación que esto suponía para José, ¿no? Una cosa es que te tienten una vez, pero otra vez cada día, cada día, cada día, cada día. Y tú, un joven de 17 años, soportando semejante tentación, la mujer de tu jefe. Sin embargo, José tenía claro. Pero vemos que José rechaza esas insinuaciones. Primero porque se negaba a abusar de la confianza de Potifar, porque él había depositado su confianza en él. Y segundo, porque se negaba a pecar contra Dios y cometer gran mal. Vamos a leer del 7
al 12. Dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, esta mujer se enoja, ¿no? Y le acusa luego del mismo pecado que ella le había propuesto. Ella le propone, él la rechaza, pero luego le acusa de ese pecado que ella le había propuesto. ¿Os ha pasado algo así? Que alguien te acusa de algo que te está proponiendo y ahora resulta que eres tú el que se supone que está haciendo lo que esta persona te estaba haciendo a ti, acusando falsamente y por dos. La mayoría de los creyentes estamos expuestos a un trato desleal e injusto en la escuela o en el trabajo. Todos estamos expuestos a estas cosas. El hecho de que intentemos agradar a Dios y de que trabajemos concienzudamente en ocasiones, a menudo, ocasiona celos y hostilidad. Pero ¿cómo debería responder? No solamente para los jóvenes, estoy diciendo esto, estoy hablándolo también para los adultos, los mayorcitos. ¿Cómo debe responder ante las tentaciones, las dificultades, los problemas? Primero, no nos debemos volver altivos o le hagamos la pelota a los demás, ¿no? Primero, no nos debemos volver altivos ni tampoco hacerle la pelota a nadie, sino seguir el ejemplo de José, que era vivir cerca del Salvador y aceptar los sucesos que le acontecían en su vida como parte de la voluntad de Dios. Nada de lo que sucedía, José lo veía como casual. José veía esto como parte de la voluntad de Dios. Ahora veamos, José resiste a la tentación fuerte y su victoria quedó revestida de honor. Primero, no estaba dispuesto a hacer mal a su amo ni a ofender a Dios. No, este es el principal argumento con que refuerza su adversión al pecado. ¿Cómo haría yo este gran mal? Versículo 9. Versículo 9 nos dice, ¿cómo haría yo este gran mal? No solo cómo haré, ¿no? O cómo me atreveré, sino cómo podré hacer yo este mal. Versículo 9 dice así: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En realidad, el argumento en que José apoya su negativa es triple. Es un argumento triple. Dice primero, considera quién es la persona tentada. ¿Quién es la persona tentada aquí? José. ¿Sí? Entonces José dijo, quizá otros podrían tomarse esa libertad. Yo no. Este es el primer argumento. Yo no puedo tomarme esa de libertad. Quizás otros, pero yo no puedo tomarme esa libertad. Segundo, su pecado le inducía ¿a qué? A una gran maldad. ¿Sí? Otros pensarían que era cosa liviana, bueno, un desliz, una cosa de poca importancia, un pecadillo excusable, ¿sí? Una aventura propia de la juventud. Pero José tenía una idea muy diferente de este pecado. Y como dice Romanos, que el pecado se muestre pecado. Y hay que llamar al pecado por su nombre y no intentar rebajar la malicia del pecado. El pecado es pecado. José lo entendía. José no, él podía sacar una excusa. Bueno, yo estoy en nombre de la casa,
solamente me falta la mujer del amo para ser el amo. O sea, ha podido pensar de esa manera, o sea, ha podido rebajar, tengo toda la potestad sobre toda la casa de mi amo. ¿Qué pasa? ¿Podría tener a la mujer de mi amo entonces? No, él no lo ve así. Él ve que esa es la mujer de otro, que él es un joven que no va a transgredir la ley de Dios y sin embargo, él ve esto en la justa medida. Es un pecado. Y tercero, ¿contra quién iba a pecar? Contra Dios, contra su santidad, contra su dominio, contra su amor, sus designios y su providencia. El amor de Dios conlleva necesariamente odio al pecado. Si tú amas a Dios, debes tener en cuenta que debes odiar el pecado. No puedes acariciarlo. No puedes hacer como en el huerto de Edén, acariciar la fruta y ver que era agradable. Debes odiar el pecado y al pecado lo tienes que llamar por su nombre, por una sola razón. ¿Sí? Porque el pecado es pecado y es una transgresión contra Dios. Y mientras tú tengas claro eso, te vas a quitar muchos dolores de cabeza en tu vida. También vemos aquí que José venció con prontitud y resolución. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo José? Huir. La gracia de Dios le capacitó para vencer la tentación y escapar de la tentadora. No se entretuvo a conversar con la tentación. Bueno, señora, no, estoy muy mayorcita, no, tengo 17 años nada más. No se puso a conversar con la tentación, sino que huyó de ella con adversión. Huyó. Allí dejó su manto como quien escapa por su vida. Y yo creo que es mejor perder un buen manto que una buena conciencia. José prefirió perder ese manto que perder su buena conciencia. Él se mantuvo digno. Y luego vemos aquí lo que cuenta la mujer al gritar que cuando José salió, dejó su manto ahí, pero se llevó consigo su buena conciencia. El versículo 12, él dejó su ropa en manos de ella, huyó y salió, y la mujer viene y dice todo en contra de José, lo que ella misma, su propio pecado lo reflejó en José. Y por dos veces, primero ante los de la casa y segundo ante Potifar. Y Potifar viene y lo manda. Versículo 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, o sea, le está echando la culpa a Potifar. No tan solo al siervo hebreo, sino a Potifar también. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. ¿Cuál era la realidad? El siervo hebreo, buen mozo, porque aquí dice, versículo 6, y era José de hermoso semblante y buena presencia. Y ella tiene el dinero del mundo, tiene al buen joven, hermoso, y ella viene y le echa la culpa de lo que ella misma estaba cometiendo. Y por dos, y le echa la culpa además a Potifar, o sea, terrible. Lo que es el pecado, ¿no? El pecado y la mala conciencia. Le echó la culpa a Potifar también. Dice el versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Bueno, interesante, allí en la cárcel. Ya pasamos de esclavo a mayordomo, de mayordomo a preso y a preso de la casa del rey. Fijaos cómo Dios en la historia va llevando cada situación de José. Por momentos pensamos, pero qué terrible un hombre fiel a Dios ahora en la cárcel. Pero resulta que estaba en la cárcel del rey. ¿Sí? Y es enviado a prisión, de donde se encuentran los siervos del rey. Versículo
20. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, versículo 21, estaba con José y le extendió su misericordia. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Potifar no vio la dignidad de José. Le creyó a su esposa. Es de entender, es de entender. Yo me imagino que después de eso los negocios no le irían bien a Potifar, porque si Potifar era prosperado por mano de José y ya José no estaba en su casa, pues sus negocios no le irían a ir bien. Y esto casi que con seguridad, porque el siervo por el cual su casa era prosperada ya no se encontraba en ella, y además en una cárcel. Entonces José tuvo que enfrentar ahora dificultades, ¿no? En prisión, circunstancias desagradables. Y yo no sé, aquí estoy seguro que no han ido algunos a prisión o no ha habido ninguna prisión, pero que sepáis que las prisiones de aquella época eran diseñadas para castigar. O sea, eran diseñadas para castigar, no para vivir de los impuestos y ver televisión y recibir una paguita, ni nada de esas cosas. Las prisiones en aquel momento estaban diseñadas para castigar. No solo eso, sino que José debió preguntarse cuánto tiempo iba a permanecer allí. ¿Cuánto tiempo iba a permanecer allí por haber deshonrado a la mujer de Potifar? O sea, injustamente fue a prisión. Y vemos aquí que no tenía familia en Egipto, quien pudiese apoyar su liberación o que defendiera la causa de su inocencia. Estaba solo. Pero a pesar de esas penosas condiciones, José sabía que Jehová estaba con él, y eso marcó la diferencia, porque luego vemos que Jehová, versículo 21, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Eso marcaba la diferencia, que Jehová estaba con José incluso en la cárcel donde había sido encarcelado de manera injusta. Se negó a preocuparse y a desesperarse. En cambio, buscó oportunidades de vivir y comportarse como todo creyente debe hacerlo, comportarse como un hijo de Dios. Y de hecho su integridad y su dedicación le ganaron el favor de sus superiores de tal forma que poco tiempo después se le entregó el cuidado de los otros prisioneros. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. Él lo hacía. ¿Os imagináis? He sido metido injustamente en esta cárcel, pero confío en Jehová. Un propósito tiene el Señor. Y el jefe se da cuenta de que José es un buen elemento, es inteligente. Hay algo en él que no entiendo. Bueno, Dios no lo sabía porque era egipcio, entonces no lo sabía, pero el Señor estaba con él y extendió su misericordia, y el jefe le puso todo en sus manos. Dice, versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Pero por qué? Porque Jehová estaba con José. Sí, pero es que José estaba con Jehová. Ay, Dios está conmigo. ¿Y tú? ¿Estás con Dios? ¿Te comportas como un hijo de Dios? ¿Vives como un hijo de Dios? Es bueno reflexionar en eso. Dios está conmigo, pero ¿estoy yo con Dios? ¿Soy íntegro? ¿No maldigo el nombre de mi Dios? O por lo menos no desprecio el nombre de mi Dios cuando estoy en una situación difícil. Y
y dices, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor, que me porto bien? ¿Ah? Estoy seguro que a alguno de nosotros se nos ha pasado eso por la cabeza. Pero si yo soy un buen hijo, me porto bien, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¿Ah? Nunca te preguntes por qué. Es un consejo. Siempre debes pensar que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Tienes que decir, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito del que esté pasando por esta situación? Esa es una mejor pregunta. Y a esa pregunta sí que vas a tener respuesta. Porque si dices ¿por qué? Dios te puede decir, oye, porque es que yo soy Dios y me apeteció. Porque Dios es Dios. Y nosotros tenemos que entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero aunque parezca extraño, la prisión le ofreció muchas experiencias interesantes a José. ¿Qué experiencias? No solamente estuvo en contacto con criminales, sino que debido a que era la prisión de la casa del faraón, se encontró con oficiales de rango que habían perdido el favor del faraón. Vamos a verlo. Versículo 40, capítulo 40, perdón. Aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Vemos aquí dos, el panadero y el copero. El panadero y el copero. ¿Sabéis que el copero era, como diríamos hoy en día, el chaleco antibalas? La comida, antes que la probara el rey, la probaba el copero. La bebida, antes de que la bebiera el rey, la bebía el copero. Si eso venía envenenado, el primero que caía era el copero. Entonces es un chaleco antibalas. El primer tiro se lo lleva el copero. Y el panadero, bueno, en sus manos está introducir el veneno, ¿no? Entonces eran cargos muy, muy relevantes en el rey. Pero ¿qué relevante va a ser un copero y un panadero? Pues oye, el panadero se encarga de que no le metan el veneno y el copero de hacer la segunda prueba en caso de que haya un veneno en eso. Entonces era muy importante. Entonces, en versículo 2 del capítulo 40, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. José estaba preso y el copero y el panadero llegaron ahí, ¿sí? Y José les ayudó. El hecho de que él no se atribuyó el descubrimiento, ya lo veremos, del significado de los sueños de ellos, dejó claro que Dios le había dado la interpretación. Y el desengaño que José debió sufrir cuando el copero no se olvidó de la promesa. Vamos a leer. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, versículo 7, ¿no? ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le contó el sueño. Lo mismo el panadero. Cada uno les contó el sueño. Entonces vemos aquí que José les interpreta el sueño y aconteció tal cual como, no vamos a leerlo, pero creo que lo hemos leído algunas veces, es una de las historias que más nos gusta de la Biblia, del Antiguo Testamento.
Pero José se quedó todavía 2 años más después que el copero fue restaurado a su oficio, tal cual como le dijo José. 2 años, las esperanzas de José fueron frustradas, porque José le dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y no se acordaron. El panadero seguramente no, porque su cabeza colgó, pero el copero, que fue restaurado al lado del rey, que le podía decir al rey, conozco a alguien que me ha ayudado a salir de aquí. ¿Sabe cómo sucedió? Cuando el faraón tuvo un sueño. Y es el famoso sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas y 7 espigas mustias por el sol. Pero el propósito de Dios, mientras todo parecía estar perdido, en realidad sucedía lo contrario. En el gran plan y propósito de Dios, José estaba recibiendo una formación completa y única para ejercer el cargo para el cual estaba destinado. ¿Para qué estaba destinado José? ¿Ser qué? Después del faraón, no había nadie en todo el reino de Egipto que fuera mayor que José. Nadie. Ese chaval de 17 años que padeció la humillación de sus hermanos, que fue vendido como esclavo, despreciado, comprado como un animal, que fue luego humillado por la mujer de su amo, que le trató mal, que le dijo injurias y mentiras de él, que fue llevado a prisión, que padeció, que luego fue menospreciado incluso por aquel que se benefició de él, que era el copero. Ese joven llegó a ser el segundo después de Faraón. Porque bueno, es muy bueno ser un ministro, ¿no? No, llegó a ser el segundo después de Faraón porque Dios tenía un propósito mayor. No era el propósito de ser el segundo de Faraón, era que se aproximaba una hambruna y José iba a sustentar a esa familia que le despreció. José vio la mano de Dios guiando la historia. Señor, no sé por qué estoy aquí, sé para qué me quieres, voy a serte fiel. Y todas las veces que José pasó por las diferentes vicisitudes, veía la mano del Dios soberano sobre él. Y él fue fiel a Dios. Veamos los siguientes puntos. Dios estaba preparando su carácter. Ya no era el hijo mimado, protegido y predilecto de un hombre anciano. Había aprendido a afrontar circunstancias duras y crueles y a sacarles provecho. Esa es como la palabra que utilizan hoy en día, que está muy de moda por los políticos, resiliencia. Resiliencia. José había aprendido a depender del Señor para todas las cosas que hacía. Y el Señor, tras haber puesto a prueba su amor y su fidelidad en aquellos momentos difíciles, sabía que podía confiar en Él durante los días de abundancia y de poder. ¿Qué fue lo que pasó? El que es fiel al Señor en lo poco, le será fiel en lo mucho. Y este es un caso evidente de que cuando tú le eres fiel al Señor, incluso en lo poco, Dios te va a colocar sobre mucho. No estoy hablando de prosperidad. Es que no trata de prosperidad. Si Dios si Dios quiere condenarte, te va a dar todo el dinero del mundo y te va a dejar tirado a tu suerte. Y muchos dicen, Dios está conmigo, pero se olvida de Dios. Pero es que si tú estás con Dios,
es porque Dios está contigo y Dios te prospera tu vida, prospera tu familia, y tú tienes que ser agradecido y reconocer que lo que tienes es que te viene de parte de Dios. José siempre reconoció, incluso en la interpretación de los sueños, José reconoció que no era él el que interpretaba. Dice aquí, versículo 8 del capítulo 40, ¿no son de Dios las interpretaciones? O sea, Dios es el que las interpreta. Son de Dios las interpretaciones. José aprendió a depender del Señor en todas las cosas. José disfrutó de más consejos y experiencia que sus contemporáneos. Aquí difícilmente un joven que a partir de los 17 haya padecido esclavitud, servidumbre, malos tratos, injurias, cárcel, y luego te ignoren. Acordaos que José viene de ser rechazado y tirado por sus hermanos. No era una situación fácil. Aquí dirían, necesitas asistencia psicológica. Pero no, creo que José tenía el mejor psicólogo del mundo, que era su Señor, el que le asistía y le cuidaba, el que le protegía. No necesitamos de un psicólogo para vivir la vida del cristiano. Todos los argumentos que vemos aquí, cuando José estaba en su solitaria celda, vemos que disponía de horas para seguramente tomar notas mentales de todo lo que había aprendido. Y estos argumentos demuestran cuán equivocado es juzgar de manera precipitada los caminos de Dios. Y es aquí donde quiero centrarme. Nosotros, cuando nos suceden las cosas, juzgamos los caminos de Dios. Me recuerda una vocecita que dice, "Oh, you dare." ¿Cómo te atreves a juzgar los caminos de Dios? Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Somos personas limitadas en el tiempo y en el espacio. Tenemos una visión corta de los acontecimientos. Dios sabe por qué razón pasamos por lo que pasamos. Y todas ellas son para nuestro bien. Y nosotros debemos darle gloria a Dios por todas las cosas que nos pasan. Y podemos hacer dos cosas. Existen dos formas de considerar todos los acontecimientos, todos. Podemos oír que Jesús murió en la cruz y pensar cuán débil y necio ha de ser Dios al permitir que a su Hijo le ocurriera algo semejante. Podemos pensar de esa manera. O podemos escucharlo y comprender que a menos que el Señor Jesús no hubiese estado dispuesto personalmente a llevar nuestros pecados en el Calvario, nosotros nunca habríamos sido perdonados. Lejos de ser un acto de debilidad en el caso de Jesús en la cruz, su sometimiento al arresto y a la crucifixión fue la hazaña más grande de todos los tiempos. Y por eso tú estás hoy aquí, congregándote en su nombre. Podemos también mirar los días tristes de nuestra vida y los desengaños y quejarnos a Dios, convirtiendo nuestra vida y nuestros desengaños como una excusa para no creer en Él. O podemos confiar en Él como nuestro Salvador y nuestro amigo, quien habiendo entregado su vida por nosotros, obrará para que todas las cosas nos vayan bien. Podemos o quejarnos
o agradecerle a Dios porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Podemos contemplar nuestro mundo con sus éxitos y sus tragedias y imaginar que no hay creador, ni gobernante, ni juez, que no existe Dios, que ¿cómo puede existir Dios con este mundo tan injusto? ¿No? O podemos permitir que todos estos sucesos nos enseñen que tenemos un Hacedor a quien pertenece este mundo y empezar a prepararnos, como lo hizo José, para el día en que responderemos ante Él. Hay dos maneras de ver este mundo. Una nos las enseñó nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas ayudan para bien de los que le aman. Todo lo que nos acontece tiene un propósito en esta vida. Dios nos capacita. De cualquier manera, por cualquier circunstancia por la que tú estés pasando, míralo como una capacitación de parte de Dios. No lo tomes como un quejido y un lamento de por qué a mí. Oye, si Dios está tratando contigo de alguna manera, agradécele que no te ignora. Porque Dios al que ignora, lo ignora de ignorarlo, le puede dar de todo, le puede dar hasta riquezas, el oro, la plata, y mandarlo con todo eso al infierno. Pero si Dios trata contigo, trabaja en tu carácter, trabaja a través de las circunstancias para que tú seas moldeado conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, que Él, siendo Hijo, se humilló a sí mismo. Siendo Dios, tomó nuestra forma. Morfo, se vació y tomó nuestra forma, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le exaltó. No importa que Dios te humille a través de las circunstancias. Tú, si crees y depositas tu confianza en Jesús como tu Señor y tu Salvador, la tierra es tu heredad. Todo te pertenece. Eres coheredero de la gracia. Mira las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cree en Jesús como Señor y Salvador y aprovecha las circunstancias que Dios pone en tu vida para aprender y ser formado a la imagen de su Hijo. Entonces, en contraste entre las situaciones de la vida de José en Génesis 39:40 y la reflexión que hemos visto aquí en Isaías 55:8 y 9, interesante y relevante para la comprensión de la fe. Eso es interesante y relevante para la comprensión de la fe y la confianza en Dios en medio de las dificultades de la vida. En Génesis vemos cómo José pasa de ser un hijo predilecto a ser vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Y a pesar de estas pruebas aparentemente desfavorables, José mantiene su fe en Dios y sigue actuando con integridad y confianza en medio de estas dificultades adversas. Su historia ejemplifica cómo la confianza en Dios puede traer consuelo y a veces prosperidad en medio de la adversidad. Por otro lado, los pasajes de Isaías 55, del 8 al 9, nos recuerdan la soberanía y la sabiduría incomparable de Dios. Al contrastar la historia de José con el mensaje de Isaías, podemos ver cómo la fe y la confianza en Dios pueden ayudarnos a superar incluso las pruebas más difíciles. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer desfavorables o incomprendidas desde nuestra perspectiva limitada, podemos confiar en que Dios está obrando en medio de ellas. Podemos confiar en que Dios está obrando en medio de ellas para nuestro bien y para su gloria. Este entendimiento
nos ayuda a mantenernos fieles y confiados en Dios, sabiendo que sus caminos son más altos y mejores que los nuestros. Amén.